nuestro teórico del día de la fecha, hoy 3 de junio, ya estamos en 3 de junio, ¿no? Muchas gracias por estar acá. Hoy comenzaríamos con el tema que ustedes tienen dentro de la seguidilla de teóricos propuestos, que era neurotransmisión química. ¿Sí? ¿Lo encontraron? ¿Estamos? Bien. ¿Les fue bien durante esta semana? ¿Alguna pregunta para agregar? ¿Quieren algún otro comentario antes de que comencemos con la presentación? Profe, No, profe. no tiene que ver con el tema, pero tiene que ver con la cátedra. Todavía no tienen fecha de parcial. La fecha de parcial estipulado está en el cronograma ese Nazarena que yo presenté la primera clase. ¿Quieren que se los pase de vuelta? No, pero yo quería saber si, o sea, si se tomaba esa fecha, porque como ser ya nos están dando cátedra, ya tenemos fechas para julio. Quería saber si, o sea, si iba a ser esa o no, digamos. Mirá, Nazarena, está buenísima tu pregunta. Yo hasta el momento no hemos tenido ningún cambio en la cátedra. A mí, yo todos cuando comienzo a preparar esto, repaso el calendario que armé, primero como para ir viendo cómo vamos, porque a mí me preocupa que vamos 2 teóricos atrasados de la propuesta que yo hice. Por el otro lado también, uno no puede acelerar tanto el proceso, porque me parece también, la de la semana 21 dice Ailén Fernández, sí, la de la semana 21. No puedo acelerar tanto el proceso porque tiene que ver también con la seguridad de los contenidos. O sea, a mí me parece, más allá de que ustedes estén en segundo año, a mí me parece mucho más productivo tener en consideración, o sea, ir con ustedes viendo a qué ritmo van y ir más atrasada y no, por ejemplo, seguir a rajatabla el cronograma. Será por eso, en el otro teórico le hubiera dicho, bueno, este tema no lo hablábamos, qué sé yo. Sí, en junio estaba pautado. Otra cuestión, el cronograma de la facultad, el calendario académico 2021, 2022, no tuvo ninguna modificación. ¿No les llegó a ustedes nada? Que yo sepa, no, profe. Porque a ustedes siempre, los otros días les quiero agradecer, hace 15 días que no nos vemos ustedes y yo, pero yo les quiero agradecer porque ustedes ya sabían de la regularidad cuando a mí, yo se los planteé a los de la cátedra, a los de Secretaría Académica, a mí el mail recién me llegó al otro día a las 6 de la tarde. Entonces, la necesidad de que nos informen, porque si no, viste, está bien que estemos con una cámara, pero quedaba el lolio, ¿viste? Siempre llegas tarde a la información, siempre quedás a partir de esa información, digamos, otras cátedras, justamente algunas como se han modificado ya el cronograma propio, pero bueno, ya tenemos algunas fechas porque todavía antes no se sabía qué iba a pasar, digamos, si se tenían que tomar parciales y no cómo era. Y eso como si toman parciales, lo único que se tiene en cuenta es que no se toma asistencia, pero todo lo demás se haría como si fuera presencial, los parciales y los finales. Sí, yo no hice ninguna modificación, ni les comuniqué nada, porque en definitiva de lo que habíamos charlado nosotros se comunica muy poco. Si ustedes quieren, lo que podemos hacer es retomar bien esta semana y en el teórico de la semana que viene vuelvo a repetir. Confirmo fecha de recuperatorio, volvamos un poco a lo que era anteriormente, y si hay alguna otra modificación, o si nos tiraron la oreja por otra cosa, o qué sé yo, porque viste que por ahí te mandan un mail y bueno, no lo lees, o nos pasa esto. Pero hasta ahora va, en esa fecha, entraría, si, por favor, discúlpenme, yo soy creyente, discúlpenme, pero entraría, por favor, si todo me sale bien, hasta circuitos funcionales neurobiológicos. Yo quiero llegar hasta ahí.
¿Y cuándo sería el primer parcial entonces? ¿La fecha exacta? Tendría que buscar si me permiten, salgo y busco la plantilla y se las presento. Si no está en la plantilla, en el video de presentación, ahí está Juanjo. Si quieren, comenzamos la clase, damos lo que tenemos que dar. Yo después... Sí, profe, yo solo pregunté porque hay chicos en el WhatsApp que no pueden asistir a la clase, entonces me estaban pidiendo por favor que pasen las fechas, si había fechas y... No, por qué sé favor, yo. si vos querés, escribile esto a Nazarena, decirle que Bien. la fecha pautada del primer día de clases en esa plantilla, que a su vez eso está en el Facebook, porque ese video yo lo subí, eso se mantiene. Puede llegar a ser corrido, pero yo lo voy a avisar el jueves que viene, pero eso se mantiene, la fecha se mantiene. ¿Sí? Estamos hasta ahí. Y que incluso la única modificación que en una de esas podría llegar a suceder es que achiquemos, que haya una semana entre el parcial y el recuperatorio. Profe, hola. A mí, espérame un segundo, a mí como profe me viene mejor porque tengo más para darles, pero me viene peor desde el lado de la corrección. ¿Me siguen? Y a ustedes como alumnos les viene peor porque tienen menos para prepararse para el recuperatorio. Profe, disculpe, Sí, teóricamente dijeron que el 17 es feriado, por lo que nos quedaría este jueves y otro más, si es que se estipula la fecha del parcial para la semana del 21. Me parece que el ¿Y por qué se da el 17, me parece que el 17 se pasó para el lunes siguiente. Vos creo. sabés Puede que- ser. Hoy vos una sabés- El clase 17 es por de Güemes, neuro- profe. Claro. Claro, y vos sabés que... Y lo pasaron para hacer para el 20 de junio para que quede un fin de semana largo, pero no sé qué va a pasar porque viste que de última Sí, vez porque se aparte sacan, son no fines de sacan. semana, discúlpenme si hiero alguno, pero son fines de semana largo con confinamiento, medio raro eso, ¿viste? El fin de semana largo con estar adentro, ¿viste? Estamos medio esquizofrénicos con los mensajes, pero bueno, eso da a otro análisis. En eso, Ornelia, haciendo con Nazarena, porque hoy me tocó armar tunera con mis pacientes, entonces veo el almanaque 17, jueves, chao, es un desarme neuronal, pues tenés que ir viendo a dónde los ponés, y sí, pasó para el lunes, por lo menos el almanaque que yo tenía decía que el 17 se pasaba para el, ¿qué sería? 19 es. El 21 lo pasarían, me El parece, 21. profe. El 21, ahí está. Bueno, bárbaro. ¿Comenzamos entonces con la clase? ¿Alguna otra cosa más? Profe, Sí, Sí, profe. Camila. para el jueves que viene podríamos hacer como una introducción del parcial para sacar las dudas y ahora arrancar con la clase. ¿Primero dudas de parcial y después clase? La Pero modalidad la había sería, de preguntar del parcial. la modalidad sería primero sacar dudas de la clase, del parcial y después arrancar con la clase, Camila. Ay, se me corta, profe. No sé cómo... Sí, profe, creo que proponen, cuando empecemos el teórico, para hacer una prueba, decís, Cami, de parcial. Yo decía que si dejemos lo del parcial, las dudas y todo eso para la semana que viene y ahora arrancar con la clase, así, y la semana que viene saquemos todas las dudas del parcial. Totalmente de acuerdo. ¿Empezamos? ¿Quieren? Bien. Gracias. Recuerden que me van a tener que ayudar con toda esta cuestión de que si se ve, no se ve y todo eso, ¿saben? Por favor. ¿Ahí estamos?
¿Estoy compartiendo? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Ahí se ve más grande. Se ve igual. Yo lo veo igual. Bien. Bien, hoy tenemos que ver el sistema nervioso desde el punto de vista químico, ¿sí? Este sistema nervioso desde el punto de vista químico tiene que ver con empezar a hablar directamente de lo que sería la neurotransmisión clásica sináptica. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Que es ahí en donde vamos a poner en consideración todas aquellas temas que veníamos hablando en la clase anterior. Bien. Primero, vamos a definir las bases de una neurotransmisión. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. ¿Qué sería esto? Para ir repasando. ¿Qué estamos viendo allí? Una neurona. Una neurona mielinizada. Genial. Y de esta neurona, de esta morfología de la sinapsis, lo más importante que tenemos que recordar es, fíjense, recordar en que, en este sentido, chicos, en que empecemos a comprender que no es que nosotros, para comprender el fenómeno químico, eléctrico que se sucede en la sinapsis, lo comprendemos solo, único, separado. Pero esta neurona, fíjense cuántas sinapsis está haciendo todas juntas al mismo tiempo. ¿Se dan cuenta? Fíjense que acá está el cono de arranque axónico, que aquí se dispara su sinapsis. Pero a su vez, en este núcleo, en este soma, están sinaptando todas estas dendritas y todos estos botones sinápticos. ¿Sí? ¿Vieron lo mágico que viene a ser nuestro cerebro? Y abajo dice, numerosos botones sinápticos de las neuronas presinápticas terminando sobre una neurona motora y sus dendritas. O sea, todas esas sinapsis sobre ese núcleo están mandando información, por ejemplo, para que nuestra rodilla efectúe el movimiento. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sigo? Sí, profe. Bien. Ahí cambió la diapositiva. No, profe. Ahí. Sí, ahora sí. Ahora sí. Entonces allí llegamos al concepto de sinapsis. ¿Qué es una sinapsis? Una sinapsis, como dice nuestra plantilla, es el área de contacto funcional entre dos células excitables capacitadas para transmitir un estímulo nervioso. Como bien nos habíamos adelantado anteriormente, había de dos tipos. ¿Cuáles eran los tipos que existían? La eléctrica y la química. Muy bien. ¿Es lo que dice ahí en la plantilla? ¿Alguien lo quiere leer? Bueno, yo lo leo. No, está bien. Yo para de paso, hacemos como un intercambio y de paso es pregunta diferente si lo están viendo o no. ¿Sí? Bueno. Lea. Sinapsis. Es el área de contacto funcional entre dos células excitables, capacitadas para transmitir un impulso nervioso. Subtipos. Química, mediada por el NT, se reconocen los terminales pre- y postsinápticos
por las respectivas vesículas y receptores de la hendidura sináptica que ofrece sostén y medio de comunicación entre ambos. Eléctrica, se encuentran unidas ambas superficies. El PAA se transmite directamente de una célula a otra. Bien, y ustedes me dirán qué significa PA. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué es PA? ¿Potasio? No. Potencial de acción. Potencial de acción, muy bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pregunta de examen. ¿Cuál es la diferencia principal entre una de las diferencias entre una sinapsis química y una eléctrica? ¿La eléctrica está mediada por neurotransmisores? Uno, muy bien. ¿La qué está mediada por neurotransmisores? El subtipo químico, de la sinapsis el química. subtipo químico. Muy bien. ¿Qué más? Que una hace contacto y otra no. Que una hace contacto y otra no. Muy bien. Que ahí va esta segunda diapositiva. ¿La ven bien? ¿Quieren que se las amplíe a esta? Profe, lo que no se ve son las letritas. ¿Las letras no se ven? Listo. Yo voy a tratar de ampliarlas. Si se leen peor, la achico y le sacan foto. ¿Quieren? Ahí se ven las letras. Se ve más o menos, profe, pero se llega a leer, digamos. ¿Quieren que la amplíe más todavía? No, lo que pasa que es la calidad de la imagen y ya se ve así. Bueno. Está en el está en el apunte de la foto, en la página 67 de nuevo. Muy bien. De esta foto, yo lo que quiero es esto. Uy, discúlpenme. De esta foto, yo lo que quiero es esto, que ustedes le presten atención, por favor. A esta parte, ¿la ven? ¿Se ve bien? Y si la puede achicar un toque. Dale. Avísenme cuánto achico. ¿Ahí? Sí, ahí. Bueno, entonces voy al lugar en donde yo quería que ustedes se fijen. ¿Sí? Yo lo que quiero, chicos, es que se fijen acá, en la parte de las uniones. Fíjense que acá dice, membrana, arriba dice membrana presináptica, abajo dice postsináptica, en la neurona, en la sinapsis de su derecha, que es la eléctrica. ¿Se fijan? En la eléctrica, que es la de la derecha, ¿sí? Dice acá arriba, membrana presináptica, membrana postsináptica abajo. Fíjense que todas esas como alambrecitos están unidos, están bien pegados. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es una sinapsis eléctrica. Y arriba dice, iones que fluyen a través de los canales de las de los canales, en las uniones de las hendiduras. ¿Lo ven? Y abajo dice canales de las uniones en hendiduras. Bien, y en esta, que viene a ser la de la B, que es la eléctrica, parece algo muy estúpido de decir, pero fíjense cuánto espacio hay. Acá se está formando la vesícula sináptica. ¿Ven esos redondelitos, chicos? Está formando la vesícula sináptica, ahí se están descargando los neurotransmisores, y en la neurona postsináptica, de este lado están tanto los receptores ionotrópicos, donde fluye directamente el neurotransmisor, como los metabotrópicos, donde tiene que estar la cadena de traducción de señales. ¿Seguimos? Sí, profe. Bárbaro. Bueno, ahí llegamos a esta plantilla en donde nos dice que las bases de la traducción de la neurotransmisión química son 3. Sea sináptica o Profe, no. ¿puede achicarlo? Disculpe.
Sí, por favor. Ahí. Gracias, profe. Bien. Esa es la medida que está siempre. Lo dejo ahí. Sí, ahí está bien. Bárbaro. Bueno, volviendo. Estas plantillas eran para ejemplificar los 3 conceptos básicos de la base de la neurotransmisión química. Estos 3 son que la neurotransmisión, sea sináptica o no, la neurotransmisión química depende, vayan anotando, del tipo de receptor postsináptico al que se une y del mecanismo de unión entre los receptores y los sistemas efectores de la célula postsináptica. ¿Sí? Sí, profe. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Acá les sigo esta foto en donde se ejemplifica una sinapsis de tipo química, y de esto, lo que sí me gustaría que ustedes tengan en cuenta es la presencia. ¿Qué son estas organelas acá? ¿Mitocondrias? Muy bien, eso. ¿Y a ustedes les parece, por qué no? ¿Para qué está esta foto? Esta foto está para ejemplificar que todo lo que veníamos hablando anteriormente, de la mitocondria, de la vacuola, de cómo se va armando todas estas cosas rosaditas que son las vesículas sinápticas, de cómo se va liberando, de lo grande que es el espacio presináptico o hendidura sináptica, que sería el punto número 5, que nos indica que es una neurotransmisión química y de que esta es la neurona postsináptica. Todo eso es una forma, es en una figura, integrar conceptos anteriores. ¿Sí? ¿No se puede volver a la diapositiva? En donde hablaba de bases de neurotransmisión, ¿esa? Sí. ¿Te la dejó? No. Bueno. Ahí está. ¿Sigo entonces? ¿Sigo? Sí. Gracias. Bueno, y llegamos a la definición de la estrella dentro de la neurotransmisión química, que es el neurotransmisor. ¿Y se acuerdan que en teóricos anteriores yo ya lo venía definiendo? Que les dije, vamos a empezar a hablar de estos, cómo se clasifican, tengan en cuenta cuando hablamos de neurotransmisores, cuando ¿qué dimos? ¿Qué sistema dimos que ya hablamos de neurotransmisores? La sinapsis. Claro, esa es la comunicación entre neuronas, pero dimos un sistema que era propio de nuestro sistema nervioso, que usaba un neurotransmisor primero y un neurotransmisor después. El simpático y el parasimpático. Genial, no sé quién está hablando, porque la verdad esto es feo de no ver, pero bien. ¿De quién era esa voz? Mía, Bruno. Bien, genial, del simpático y del parasimpático. ¿Pertenecen los dos a qué sistema? ¿Al sistema nervioso? ¿Autónomo? Autónomo, muy bien. Entonces, tanto en el sistema nervioso autónomo como en el sistema nervioso central, a través de la comunicación sináptica, se usa la misma sustancia química denominada neurotransmisor. Y acá la volvemos a definir. El neurotransmisor son sustancias químicas sintetizadas en la neurona, liberada del espacio sináptico por un potencial de acción para interactuar con otra célula, alterando sus propiedades bioeléctricas o bioquímicas necesarias para el intercambio de información nerviosa. ¿Sí? Ellos se clasifican en aminas biógenas, acetilcolina, vayan agendando esos nombres, noradrenalina, adrenalina, la D de dopamina, la 5-HT de serotonina y la H de histaminas. Histaminas que ahora las tenemos todas altas con el tema de las alergias. Aminoácidos, entre ellos tenemos el GABA, el glutamato y la glicina, que no va a aparecer en plantilla, pero sí creo en el cuaderno de resumen, que el GABA y la glicina son inhibidores, y el glutamato es un neurotransmisor excitatorio por excelencia.
Después tenemos los nucleótidos y los nucleósidos, que eso ustedes ya lo vienen teniendo de biología. El más famoso es la ATP, y el otro que interviene muchísimo en las neurotransmisiones químicas es la adenosina, o acuérdense del adenosín trifosfato. Y por último, nosotros solo mencionamos los péptidos, como por ejemplo las endorfinas, las somatostatinas, las encefalinas y la sustancia P. ¿Qué encefalina venía yo mencionando, por ejemplo, en la embriología? Profe, ¿qué preguntó? ¿Qué encefalinas venía yo mencionando cuando dimos embriología? Otra ayuda, cuando dimos, por ejemplo, conectividad, para ser más específico. Cuando dimos células Diana. ¿No? ¿Ninguno? ¿Sigo? Bien, las encefalinas son las, el BDNF y el NDF, ¿se acuerdan? Estas sustancias que necesitábamos para una buena sinaptogénesis y una correcta conectividad, esas son las encefalinas. ¿Sigo? Sí, profe. Bueno, y estos neurotransmisores que clasificamos recién, para ser considerados como tal, deben cumplir con 3 criterios. Ellos son 3 criterios principales, deben cumplir con más, pero deben cumplir fundamentalmente con 3 criterios. El criterio A, distribución en la terminal y la neurona presináptica correspondiente. Liberación por la terminal presináptica en respuesta a un potencial de acción. E identidad, debe producir siempre los mismos efectos en sus células blanco. ¿Vieron que es concepto que se vuelve a repetir? Vuelvo. A, distribución. B, liberación. C, identidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y acá, lo ven, no está muy blanco. Con el No fondo se ve nada. No se ve absolutamente nada. Sí, yo no me di cuenta cuando lo repasé ahí. Ese es un... ahí menos. No, tampoco. Se ve muy chiquitito. Muy chiquito. Sí, pero aparte las letras no hacen ni contraste. Ahí empiezan a ver algo de las letras. No. Ahí se ve un poco Sí, mejor. ahí sí, profe. Bueno, yo quiero que lean una sola. Estoy molesta hoy. Discúlpenme. Fíjense que dentro de todo esto hay fíjense, ven ahí que dice hormona estimulante tiroidea TSH, ¿leen eso? Sí. Bien. Y de este otro lado, por ejemplo, les busco otra. Por ejemplo, de este otro lado dice acetilcolina, epinefrina, adrenalina arriba, ¿lo ven? Sí, profe. Bien, entonces, ¿para qué esta lista? Esta lista es simplemente para mostrarles, y espero que lo vean ahí, y si en este recorte pueden ver 10 de un lado y 10 del otro, sería importante. ¿Para qué? Para que nosotros les damos solamente ese listado que vieron arriba.
que serían los aminoácidos, los neuropéptidos, las encefalinas y las aminas biógenas, ¿sí? Y si lo clasificamos dentro de los efectos que pueden llegar a dar y su relación con las hormonas, entraría toda esta lista. Todo esto está clasificado y estudiado en la interrelación entre las neurotransmisiones, tanto sinápticas como neurotransmisiones sinápticas, tanto eléctricas como químicas. ¿Me siguen hasta ahí? Fíjense que en su listado derecho, acá tenemos más encefalinas, la metencefalina y la leucoencefalina. Cuando somos bebés necesitamos un nivel alto de estas dos para que nuestras neuronas conecten bien, ¿sí? Vuelvo al zoom que tenía antes y continúo. Esto es simplemente para que la clase sea un poco más interesante, por lo menos para mí, qué sé yo, avísenme, capaz que le traigo cosas que a ustedes no les agradan. Continuando con esto, volvemos a otro concepto, que es los fenómenos presinápticos en la formación del neurotransmisor. Sí, fenómenos presinápticos, ¿qué quiere decir? Todos los efectos que se van a producir desde el núcleo hasta que llega a la terminal sináptica de ese neurotransmisor. ¿Sí? Estos son la biosíntesis del neurotransmisor, la biosíntesis local a partir de precursores. Se puede realizar en el terminal presináptico, tal es el caso de las aminas, por ejemplo, o en el soma, en el caso de los neuropéptidos, y es transportado por el axón en forma libre o en las mismas vesículas. También se puede dar una recaptura del medio extracelular. El segundo proceso dentro de la formación de este neurotransmisor es el almacenamiento. Este almacenamiento puede estar libre en el citoplasma, en cuyo caso es expuesta a la degradación, que ese es otro tema que vamos a dar más adelante, o puede estar en vesículas que ya lo dimos antes, ¿no? Las vesículas sinápticas se cargan con el neurotransmisor en el terminal axónico, concentrándolo hasta 100 o 1000 veces. Las vesículas contienen proteínas recaptadoras que secuestran al neurotransmisor, empaquetándolo y protegiéndolo de la degradación enzimática. ¿Vamos hasta ahí? Esta diapositiva número 12, después yo quiero volver si le quieren sacar una foto. ¿Puede ser? Después tenemos como el tercer proceso, que es la liberación. Las vesículas sinápticas se anclan a filamentos de actina y se movilizan hacia la zona activa, donde se acoplan a la membrana presináptica, produciendo la unión de la vesícula con la membrana celular. A partir del potencial de acción que permite la entrada de calcio en la célula, se produce la liberación del neurotransmisor al espacio sináptico. Luego de la exocitosis, proceso que Juanjo preguntaba anteriormente, las vesículas se vuelven a reciclar y reutilizar. Y... Profe. Sí. Perdón que lo interrumpo. No entendí de qué son esos tres procesos. Vuelvo al título, que dice... O sea, de los fenómenos presinápticos, la formación del neurotransmisor. Claro, en el cuadernillo está bajo el título Bases de la neurotransmisión química, ¿puede ser? Muy bien que volvieron al neurona. En la página 69.
Sí, en el cuadernillo está como bases de la neurotransmisión química. Pero el título debería decir fenómenos presinápticos en la formación del neurotransmisor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos hablando, o sea, porque no necesariamente es una neurotransmisión química. Es importante. ¿Qué le va sucediendo a ese? Porque, a ver, ¿se acuerdan que venimos hablando de la, qué sustancia era considerada neurotransmisor? Debía ser considerado neurotransmisor para ser clasificado como tal, ¿sí? Después dimos la clasificación de los neurotransmisores. Ahora estamos viendo cómo se va armando esos neurotransmisores. Y después viene recién este título, que sería esto, por eso yo le decía, sería muy importante que le saquen una foto, que ahora me voy a detener en esta plantilla. Pero más allá de eso, quien habló me parece perfecto, porque debe haber una síncrono entre lo que yo estoy diciendo y lo que aparece en el libro, ¿sí? Entonces, pónganle en el libro, digo yo estudiante haría esto, pónganle en el libro, donde dice biosíntesis del neurotransmisor, arriba póngale fenómenos presinápticos en la formación del neurotransmisor. ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Hay alguien ahí? Sí, profe. Volvamos. ¿Alguien me puede decir la página? Que no sé si la perdí o qué pasó. 69. En la página En el 71. libro nuevo, en el 71. En el libro viejo es la 69, en el nuevo sería la 71. Y en ese libro, en esa página, van a tener esta plantilla. ¿La ven? Sí, profe. Bueno, yo en mi machete me anoté, como anoto en otros que ustedes están viendo, que si le querían sacar una foto a esto, o yo lo pasaba después. La verdad que no revisé otras cosas, pero no revisé que estaba esto en el libro. Busquen el libro, que entonces lo trabajamos ahí directamente. Fíjense que en su foto de la, así yo no la amplío y lo dejamos como está, o la amplío, no hay problema. Pero fíjense que en su foto, que dice, la foto de la izquierda dice neurona peptidérgica, ¿no es cierto? ¿La ven? Sí, profe. Y en la foto de la Sí, derecha profe. dice neurona secretora de moléculas pequeñas. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bueno, ahora permítanme unir teórico con práctico, pero si no funciona, volvemos. Fíjense que ustedes recorren las dos figuras, las dos fotos, y en estas dos fotos tienen todo lo que venimos hablando antes y la unión de lo que significa el potencial de acción con, que sería, si yo estoy hablando de potencial de acción, ¿de qué tipo de neurotransmisión estoy hablando? Química. Potencial de acción. Eléctrica. Eléctrica, muy bien, eso quiero. Entonces, tarea, busquen dentro de esa figura dónde está marcado el potencial de acción. Abajo a la izquierda. Abajo a la izquierda, muy bien. Abajo a la izquierda en la figura En la de la izquierda. Y en la derecha, neurona secretora de moléculas pequeñas. ajá, en neurona peptidérgica abajo a la izquierda. Y en neurona secretora de moléculas pequeñas, ¿dónde está? También abajo a la izquierda. Sí, también ahí. Abajo a la izquierda. Muy bien. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Que una es única y la otra son cadenas. Muy bien, entonces ustedes me dicen, ay, tanto lío, no sé de jardín. No, pero préstenle atención a esa figura, ¿por qué? Porque si ustedes entienden esa figura, entienden que son procesos que se tienen que dar en simultáneo.
que yo necesito la cadena de potenciales de acción de acá. ¿Por qué? Porque es la corriente eléctrica que me va a permitir a mí el traslado de esa neurona, de ese neuropéptido. Por eso se llama neurona peptidérgica, ¿me siguen? Y que al ser peptidérgico es de mayor peso molecular, concepto que veníamos dando antes. Y al ser de mayor peso molecular, yo voy a necesitar más energía para el traslado, ¿sí? Y que dos conceptos que serán separados, como es el potencial de acción, que es una sinapsis eléctrica que solamente se da en la retina y en algunas placas neuromusculares se da sola, sino siempre es combinada ¿con qué? Con la neurotransmisión química, ¿me siguen? Y desde el otro lado, la neurona... ¿Puede repetir lo que dijo, profe? Que conceptos separados como son la neurotransmisión eléctrica con la producción del potencial de acción, cuando ustedes lo leen esto por acá, esto por allá, ¿no es cierto? Entonces, esta figura, hasta desde lo gráfico, yo me detengo y le puse, sáquenle foto, es para llevarles un recurso en donde ustedes entiendan que los fenómenos tienen que ir juntos. ¿Me siguen? Que hay solo dos sitios de los cuales la sinapsis eléctrica es pura. Y que yo necesito, en el caso de la neurona peptidérgica, una cadena de potenciales de acción para que me dé la corriente eléctrica suficiente para que ese neurotransmisor llegue a la terminal postsináptica y que sea liberado. ¿Sí? Entonces es una mezcla entre la sinapsis eléctrica con la química. ¿Se dieron cuenta de eso en la foto? ¿Sí o no? Yo no, hasta que usted no lo dijo, profe, la verdad. No, o sea, la idea, por eso mismo, la idea, yo empecé diciendo, si esto les va a servir, avísenme. Si no les sirve, lo sacamos. Pero la idea es el espacio ilustrativo para que podamos trasladarle que es una sucesión de cadena de eventos. ¿Estamos hasta ahí? Y que del otro lado, la neurona secretora de moléculas pequeñas, fíjense que usa otra cosa distinta a la neuropéptida que, por ejemplo, necesita un potencial de acción único para poder llegar hasta ahí y para producir la liberación, para producir también su contacto con la cantidad de calcio necesaria para que se dé la liberación en las zonas activas. ¿Sí? Entonces, eso también es importante que lo vayan teniendo. Bien. Entonces ya tenemos cómo se clasifican los neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? ¿Cómo se clasifican? Después, cómo se van almacenando y cómo se van empaquetando y después cómo se van liberando. Y para la liberación yo necesito dos fenómenos. Uno, que sería la electricidad a través del potencial de acción, y el otro, la presencia de calcio y otras sustancias para que se produzca la liberación a través de cuando se desprende de las vesículas. ¿Estamos hasta ahí? ¿Puedo seguir? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, pregunta, no es para quedar bien conmigo, por favor, ¿esta figura les sirvió? Sí, profe, igual junto con la explicación, digamos, sí. Sí, porque si la ves sola te quedas en blanco, pero sí, con la Claro, explicación sí. Y había, pero como ser no tuve en consideración esta. Es más, recién me doy cuenta que de un lado dice cadena de potencial de acción y del otro lado
potencial de acción único. Bien, entonces, esa es la idea, bueno, no se preocupen, pero esa es la idea, es poder despertar en ustedes esta cosa de decir, bueno, a ver, ¿eso dónde está? No lo encuentro. Uno, más allá de clases accidentadas que tuvimos, y yo les agradezco un montón el apoyo de ustedes, pero tiene que ver con eso, con poder generar cosas en ustedes y en nosotros que nos despierten otro tipo de formas de dar las cosas, pues si no es muy automático. Bien, bueno, continuamos. Y así llegamos a otro concepto que es muy importante, que son los destinos del neurotransmisor. ¿Sí? Estos destinos del neurotransmisor básicamente son 4. Ellos son la inactivación a través de enzimas especializadas, como la MAO y la COM. Esta inactivación, ¿saben dónde sucede? En el espacio sináptico, entre la neurona presináptica y la neurona postsináptica. Ahí sucede la inactivación. La disolución en el medio, y ahí va un concepto que usamos anteriormente, que es por difusión en el espacio extracelular, la recaptura de la neurona presináptica, y ahí entran las otras bombas. ¿Se acuerdan del concepto de bomba? Que hasta ahora habíamos hablado solo de la bomba de sodio potasio. Ahora otras bombas que se llaman recaptadoras. Y cuarto, la interacción con los receptores. Que la interacción con los receptores, básicamente, ¿qué tipo de neurotransmisión? Química. Química, muy bien. Tanto repetir, ¿viste? Hagámosle caso a Sarmiento. La interacción con los receptores postsinápticos para hacer efectiva la acción biológica, o presinápticos como autorreguladores. Bien. Bueno, acá llegamos a otro resumencito. ¿Se ve bien? ¿O lo achico un poquito? Si lo puede achicar un poquito. ¿Ahí? ¿O está demasiado chiquito? No, ahí se ve bien. Ahí, chicos, chicas. Sí, profe, ahí se ve re bien. Bueno, genial. Ay, yo no pensé escuchar eso. Y cuando estaba haciendo esta plantilla, yo dije, Dios mío, ¿cómo le pongo a esto? Porque así como ustedes me dijeron que el título lleva esto, estaba como un detalle de esta cuestión que veníamos marcando. Entonces el título se llama El viaje del neurotransmisor. ¿Les gustó? Eso no lo van a encontrar, eso es mío. El viaje del neurotransmisor. Este neurotransmisor, y para hacer una síntesis de lo que veníamos hablando anteriormente, tiene como 8 estaciones en su viaje. La primera estación es un transporte axónico a través de las vesículas. Si es una amina biógena, se sintetiza en la terminal axónica. Después se produce una despolarización del terminal por PA, que era PA, potencial de acción. Después, una vez que se produce esa despolarización, se produce una exocitosis del neurotransmisor, que también esa exocitosis del neurotransmisor necesita calcio, porque todas las sinapsis son calcio dependientes. Luego se produce la unión del neurotransmisor al receptor postsináptico. Después se produce una generación de un potencial postsináptico, en caso de que sea captado. Luego puede suceder una recaptación presináptica o activación de autorreceptores o una degradación enzimática. ¿Sí? ¿Vieron todo lo que le puede pasar a este neurotransmisor? Bien, la figura del costado lo muestra. Y si quiero lo agrando, fíjense el punto número 5, que es como la introducción a los conceptos que se vienen.
¿Le gustó el viaje al neurotransmisor? Sí, profe. Pobre neurotransmisor. Profe, perdón, pero usted nombró los tipos de neurotransmisión química. Todavía no, Ah, bueno. todavía no he llegado todavía. Y acá llegamos a los, volviendo, y es como volver a repasar lo que dijimos anteriormente, los tipos de neurotransmisión química. Ya mencionamos tipos de neurotransmisión química excitatorias y tipos de neurotransmisión química inhibitorias. ¿Se ve muy mala la plantilla? Profe, ¿le podría hacer un poquito de zoom a la parte de abajo? Totalmente de acuerdo. Quien me habló, que no sé quién es, avíseme hasta dónde amplío. Yo. ¿Sigo ampliando? Está bien. Bájela un poquito. Ya la bajo. No. ¿Ahí? Sí, profe. ¿Lo amplío más? No, ahí está bien. Va, no sé qué opinan los demás. Entonces, en la derecha, en la izquierda que era excitatoria, ¿no? Fíjese que cuando el impulso alcanza el botón sináptico excitador, causa una liberación de la sustancia transmisora hacia la hendidura sináptica. Esto aumenta la permeabilidad de la membrana postsináptica al sodio y al potasio. Se desplaza más sodio hacia la célula postsináptica que potasio. Sale de ella debido al mayor gradiente electroquímico. ¿Sí? Entonces, y hagamos un paréntesis y otra pregunta después. Y acá, en la sinapsis inhibitoria, la sustancia transmisora liberada por un impulso aumenta la permeabilidad de la membrana postsináptica al potasio y al cloro, pero no al sodio. El potasio sale de la célula postsináptica, pero no se produce ningún flujo del cloro en el potencial de membrana en reposo. Entonces, acá introducimos otro concepto más, que dentro de la sinapsis, fíjense, y su compañero dijo, usted no las clasificó, y yo le dije, tenés razón, ¿no es cierto? Fíjense que ahí dice transmisión sináptica química, y si nosotros leemos abajo, estamos hablando de sodio, potasio, desde el lado del botón sináptico excitador, y estamos hablando de potasio y cloro desde el lado sináptico inhibidor. Entonces ustedes me dicen, ¿cómo me va a confundir tanto si estamos hablando de sinapsis química? ¿Estamos de acuerdo? En realidad es para volver a lo mismo, para que ya sea química y sea postsináptica, yo también necesito de cambio de cargas. Y ese impulso sináptico se transforma en excitador cuando la descarga también se traslada a la neurona postsináptica. ¿Me siguen? ¿Están ahí, por favor? Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que nuevamente el potencial de acción que pertenece a una transmisión eléctrica tiene presencia dentro de la sinapsis química. ¿Por qué? Porque actúa polarizando o despolarizando la membrana postsináptica. ¿Sí? ¿Me siguieron? Y al producir esto, ¿qué hace? Aumenta la permeabilidad o no de la membrana postsináptica. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, tenemos
aparte de una neurotransmisión química, junto con la neurotransmisión eléctrica, puede ser de carácter excitatorio o inhibitorio. La neurotransmisión eléctrica. Y en esta vemos mucho, no. En esta vemos mucho mejor cómo esto que estábamos diciendo recién lo trasladamos hasta los gráficos que vemos acá abajo. ¿Sí, chicos? ¿Están ahí? Profe, ¿puede bajar un poquito la imagen? Sí. Enseguida. Gracias. No, espérate. Es tan chiquito lo que me permite que me cambie de diapositiva. Discúlpenme. ¿Ahí está bien? ¿O no? ¿O la dejo ahí? ¿Ahí está bien? ¿Bajo más? Sí. ¿Qué es lo que me interesa que quede de esto? Lo que dice ahí, el flujo de corriente iónica resultante va en la dirección que tiende a despolarizar la célula postsináptica. Si la despolarización alcanza el umbral de descarga, se genera un impulso en la célula postsináptica. ¿Se entiende? Y ahí nuevamente, como dije anteriormente, combinamos lo que serían los diferentes conceptos. Combinamos no, intentamos armar esto de lo bueno de entender que las dos sinapsis suceden casi al mismo tiempo. Eso es lo que yo les quiero transmitir, ¿sí? Fíjense que abajo está la descripción en términos de carga del potencial de acción excitatorio, el de su izquierda, y la descripción en potencial de cargas, cómo van cambiando cuando el potencial es inhibitorio y se hiperpolariza la neurona postsináptica. ¿Continúo? Sí, profe. Bien. Bueno, y ahí recién llegamos a lo que un compañero de ustedes me hablaba, que eran los tipos de neurotransmisión. Y en esos tipos de neurotransmisión encontramos la clásica, previamente descrita, eléctrica y química, que a su vez la eléctrica se subdivide en potencial postsináptico excitatorio y potencial postsináptico inhibitorio. ¿Vamos hasta ahí? La retrógrada de la neurona postsináptica a la presináptica, o sea que es al revés de todo lo que venimos diciendo recién. ¿Se comprende? Y la de volumen, que sin mediar sinapsis, los neurotransmisores van a receptores distantes. La gran amina que se difunde, concepto dado antes en biología, y que llega a, no tiene como tiene un circuito neuronal biológico definido, pero difunde a sectores más alejados, es la dopamina. Por eso es tan difícil, por así decirlo, cuando una persona está en una crisis, en un delirio, poder bajarlo, porque difunde hacia muchos sectores del cerebro. Y los autorreceptores de
serotonina también, y eso sería como lo contrario, por eso es tan difícil que la serotonina regule en alta en un episodio depresivo. ¿Sí? ¿Continuamos? Sí, profe. Profe, ¿eso está relacionado con los subtipos que pueden ser las aminas biógenas y los aminoácidos, los neuropéptidos, o esos son otra cosa? ¿Qué está relacionado? ¿Quién habla y qué está relacionado qué? Juanjo habla. Los tipos de neurotransmisión. O lo que nombré recién, que son, ¿no son subtipos? Bien, te la doy vuelta a la pregunta, Juanjo. ¿Qué te parece, si me permitís, qué te parece a vos que es lo que nombraste recién? Lo que nombraste recién, Juanjo, ¿qué son? Clasificaciones. ¿De qué? De los neurotransmisores. Ahí está, muy bien, pero esas preguntas que vos vas haciendo están buenas, anímense a preguntar, aunque parezca, como dijo el chico que recién, que no me acuerdo el nombre, pero él sí lo dijo, usted no clasificó los tipos de neurotransmisión. Y yo le dije no, porque a mí me interesaba primero que comprendan que esos dos efectos, la sinapsis eléctrica y la química van juntas, para después darle las otras que venían. ¿Me siguen? Eso es lo que yo quería lograr, espero haberlo hecho. Entonces, esta pregunta de Juanjo a mí me sirve porque de lo que él está hablando son de neurotransmisores, de la clasificación de neurotransmisores. Y son estas sustancias químicas que tenían unas características especiales para ser clasificadas como tal y que intervienen ¿en dónde? En todos los tipos de neurotransmisión. En la única neurotransmisión que no intervienen es en la eléctrica, después intervienen en todos. En la química, en la retrógrada y en la de volumen. ¿Sí? Los que vos nombraste, Juanjo, son neurotransmisores, no tipos de neurotransmisión. Lo único que yo quise decir abajo, cuando nombré la dopamina y los autorreceptores de serotonina, es que esos dos que nombramos nosotros, hay más, pertenecen a un tipo de neurotransmisión, que es la de volumen. Dicho en otros términos, es la de cantidad, y que la neurotransmisión de volumen difunde, no necesita de la neurona presináptica, del espacio sináptico y de la neurona postsináptica. Se expande. ¿Sí? ¿Contestada, Juanjo? Sí, perdón, no leí bien la palabra. No hay problema, es que de eso se trata. Lo mismo cuando yo les pregunto a ustedes, se comprendió mejor. Capaz que yo, antes de estar con esto, me salía re bien la clase y después voy dando cosas y yo misma, quiero decir, lo que quiero evitar es que se confundan. Y es preferible volver y repreguntar a creer que se ha dado correctamente. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí, profe. Bien. Vuelvo a la presentación. Acá. Ahí está. Bien. Ya mencionamos los tipos de neurotransmisión y ahora seguimos otra clasificación de estos neurotransmisores. Estos neurotransmisores se van a clasificar también según la velocidad de neurotransmisión. Entonces, según esa velocidad de neurotransmisión, se van a clasificar en rápidos y lentos. En rápido se realiza en pocos microsegundos, un neurotransmisor es una molécula pequeña, glutamato, acetilcolina, GABA, y el receptor postsináptico es un canal iónico. Vayan señalando con glitter esto. Por lo que el contacto neurotransmisor-receptor produce la entrada iónica y el consiguiente potencial de acción. Y la segunda clasificación, que sería según
equivalenta, demoran hasta algunos segundos. El neurotransmisor suele ser un neuropéptido. Acá menciona la adrenalina y la dopamina, pero déjenmelo buscar. En realidad, la adrenalina y la dopamina son aminoácidos. Acá como neuropéptidos tendrían que estar la adenin-ciclasa y las ATPasas. Y el receptor postsináptico está asociado a la proteína G, por lo cual el contacto neurotransmisor-receptor necesita la activación de los segundos mensajeros. ¿Sí? Y ahí seguimos con el concepto de receptor. Y ya estamos en la neurona postsináptica, en una neurotransmisión de un 80% química, y que empiezan a presentarse otro tipo de clasificaciones. Perdón, profe. Entonces, ¿adrenalina y dopamina lo tachamos? ¿No van? ¿Está mal? Déjenla, yo averiguo bien por qué aparecen ahí. No la tachen por ahora. Esa es una tarea, y en el teórico que viene, por favor recuérdenmelo enseguida. Porque yo me hago mi listita de cosas que decirle y hay cosas que se me olvidan. ¿Se van a acordar? Sí, sí. Listo. Bueno, llegamos a los receptores, que son macromoléculas capaces de reconocer un neurotransmisor dado y de realizar un efecto biológico. Se hallan ubicados en la membrana celular atravesándola. Y ahí volvemos a conceptos dados. El receptor es una proteína transmembrana. ¿Se acuerdan cuando dimos esa foto en donde estaba todo en un bordó y en un amarillo muy fuerte, la proteína transmembrana? Las funciones de estos receptores es identificar al neurotransmisor y unirse a él, propagar el mensaje, transmitir el mensaje. ¿Sigo? Sí, profe. Sí. Bueno, esta fotito que está en la página 72 del libro viejo, tenga la mano. ¿Por qué? Porque eso va a ser como la entrada, como bien está ahí en la entienda, qué va a pasar del otro lado de la neurona. Fíjense que en su lado izquierdo tienen la membrana, lo que dice receptor número 2, ¿qué sería? Lo que llamamos anteriormente la proteína transmembrana. Y para que se produzca una neurotransmisión, fíjense que las condiciones necesarias eran identificar al neurotransmisor y unirse a él. ¿Cómo lo identifica? A través del ligando. Después, paso número 2, actúa el receptor, que pueden ser ionotrópicos o metabotrópicos, y paso número 3, se dan tres efectos. Si es el receptor ionotrópico, produce una apertura de canal iónico. Si es una enzima, puede producir una fosforilación de proteínas, y si es un neuropéptido o un aminoácido o una amina biógena, puede producir un anclaje a una proteína G y una formación de segundos mensajeros. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Puede producirse tres efectos. Primero, la apertura de canal iónico, porque el receptor es ionotrópico. La segunda, una fosforilación de proteínas. Y la tercera, una formación de segundos mensajeros, porque el receptor es metabotrópico. Bien, continúo. Estos receptores producen determinadas respuestas celulares, que es volver a repetir lo que dije anteriormente. Lo primero que tiene que darse es el reconocimiento del ligando.
¿Por qué se tiene que dar el reconocimiento del ligando? Porque si no, cualquier neurotransmisor entraría en cualquier receptor. Entonces, una vez que el ligando lo reconoce, se puede activar el receptor por dos formas. Puede ser por selección, por inducción conformacional o proteína G o metabotrópico, o por selección conformacional o receptor ionotrópico. Bien, y luego que se produzcan estos dos eventos, estos dos mega eventos, se van a producir lo que se denomina cascada de amplificación de señales. ¿Qué tipo de receptores hay? Y lo voy a achicar porque ahí arriba hay más datos. Hay subtipos de receptores. Estos subtipos de receptores pueden clasificarse hasta lo que nosotros damos en receptor acoplado a canal iónico, receptor acoplado a proteína G, receptor de hormona del núcleo, receptor acoplado a quinasas. Dentro del receptor acoplado a canal iónico tenemos el receptor de la acetilcolina, el receptor del glutamato, el receptor GABA y el receptor serotonina. Dentro de los acoplados a proteína G, tenemos receptores de dopamina, receptores de adrenalina, receptores acetilcolínicos, que acá son muscarínicos, y receptores de glutamato, que acá son metabotrópicos. ¿Sí? Receptores de hormona del núcleo intracelulares, estos receptores tienen que ver con las modificaciones de la información que le van llevando al núcleo acerca de, por ejemplo, producir más o menos serotonina, acerca de, por ejemplo, producir más o menos noradrenalina y así. En esta foto vemos una de las, en esta foto vemos en 4 partes, aquellos fenómenos de neurotransmisión que yo mencioné recién. Se dan 4. Ellos son, de este lado, del lado izquierdo, sería una neurotransmisión metabotrópica a través de segundos mensajeros. Tenemos un neurotransmisor que se une a la proteína G como primer mensajero, necesita el ligando, este ligando lo reconoce y al reconocerlo produce la activación de una cadena de fenómenos de fosforilación y termina entregando el mensaje al núcleo celular. Acá tenemos una activación de canales de iones que por apertura de canal y por acción del calcio va a producir un efecto más rápido y la entrada de neurotransmisores de mayor velocidad. Acá tenemos dentro de la misma neurona el efecto de las hormonas y tenemos un receptor nuclear complejo y acá tenemos, por ejemplo, el efecto de las neurotrofinas. Por ejemplo, la RK, RCK, MPK, GCK3. ¿Sí? ¿Para qué necesitamos las neurotrofinas nosotros? Si hay alguien ahí todavía quedó. Profe, perdone, no le voy a responder, pero si puede subir un poquito la imagen. ¿Ahí? Sí, ahí. La dejo ahí, no la toco más. Bien, ver las 4 cosas
neurotransmisor unidos a proteína G, neurotransmisor, a ver. Neurotransmisor unido a proteína G, neurotransmisor unido a canal iónico, hormonas y neurotrofinas. Profe, Sí, el reconocimiento del ligando dijiste que servía para que, o sea, para evitar que cualquier neurotransmisor entre a cualquier sinapsis. claro, básicamente es eso. Es algo así como, a ver, ¿cómo te lo puedo decir? Disculpame la grosería, sería como tu DNI, ¿viste? Y el ligando viene a ser la aduana. Si vos tenés tu DNI y aparecer lista, pasás, si no, no. ¿Mm? Claro. Y estas 4 cosas que estamos ejemplificando acá, neurotransmisor unido a proteína G, ¿leen los títulos arriba o se los amplío? No sé, se leen bien. Un neurotransmisor unido, gracias, neurotransmisor unido a canales iónicos, hormonas y neurotrofinas, es nuevamente para ejemplificar que nosotros damos solamente 2 fenómenos, que es la neurotransmisión química, que puede ser por mediada por metabotrópico, por neurotransmisión química por receptores metabotrópicos o neurotransmisión química por receptores ionotrópicos, pero también se dan fenómenos de recepción postsinápticas con las hormonas y fenómenos de recepción postsinápticas con las neurotrofinas, que son necesarios, ¿sí? Todos en la misma neurona, ¿bien? Y todos tienen un complejo tan específico que no se chocan ninguno con ninguno, a menos que uno empiece a tener alguna disfunción. Y que las neurotrofinas, esta que yo le mencioné acá, las RAS, las RK, RSK y todo eso, son, como bien está la regaderita arriba, si se las amplíe, las necesarias para ¿qué? Para que se continúe la correcta sinaptogénesis, la correcta, esto de que hablábamos de la remodelación neuronal, que vamos haciendo todas al mismo tiempo, y de la plasticidad, ¿sí? Para eso son importantes las neurotrofinas, ¿sí? ¿Sigo? ¿O están exhaustos? Igual ya estamos en hora, profe. Sí, yo ya sabía. Bueno, me quedan 2 cositas nada más, por favor, no se me vayan. Me queda la definición de receptores ionotrópicos, la definición de receptores metabotrópicos, se los muestro. Cómo actúa un receptor metabotrópico y la cascada de traducción de señales. ¿Sí? Que es más o menos lo que veníamos viendo recién. Bien, déjenme definir estas 2 cosas y ya estaríamos con este teórico. ¿Sí? Total, retomamos el otro. ¿Qué es un receptor metabotrópico? Es un receptor formado por subunidades proteicas que ante la presencia de un neurotransmisor permiten el paso de iones que según su naturaleza pueden producir despolarización, potencial postsináptico excitatorio o hiperpolarización, potencial postsináptico inhibitorio de la célula. Fíjense que volvemos a repetir conceptos anteriores. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué necesito para un receptor ionotrópico? Que la subunidad esté abierta y me permita el paso, por ejemplo, de sodio, pero a su vez con ese paso de sodio también hay receptores que son ionotrópicos, paso de iones, pero que permiten el paso de otros neurotransmisores. ¿Me siguen? Fíjense que la clasificación había receptores ionotrópicos de glutamato, que era un aminoácido, ¿sí? Entonces, en el receptor ionotrópico pasan iones, pero también pasan neurotransmisores. ¿Sí? Y ahí seguimos al otro concepto, que son los receptores metabotrópicos, que son receptores que median cambios en el metabolismo celular a través de segundos y terceros mensajeros.
por lo que su mecanismo de acción es más lento. ¿Cuál es el segundo y tercer mensajero más común? La proteína G. Y esa proteína G se puede clasificar en proteína G, GC, activa la adenosiclasa. ¿Se acuerdan de la adenosiclasa? ¿Qué era la adenosiclasa? Era un fósforo que nosotros lo necesitábamos para, por ejemplo, la memoria. La proteína GI, que inhibe la adenosiclasa y produce, la hiperpolariza, también necesitamos receptores que hagan que, por ejemplo, haya mayor presencia de neurotransmisores inhibitorios para, poniéndolo más adelante, inhibir, por ejemplo, la taquipsiquia. Eso sería una neurotransmisión inhibitoria. Y por último, la proteína GP, que activa la fosfolipasa, que eso uno necesita eventos metadotrópicos para, por ejemplo, producir memoria, producir recuerdos, producir fijación de emociones. ¿Sí? Acá llegamos a una foto esquemática de cómo sería